Ok. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. Bien. Voy a grabar, perdón. Recording in progress. Bien. Ok, empezamos. Muy buenas noches a todos, queridos amigos que nos siguen por las redes sociales. Muy buenas noches, Antonio, Noemí y a todas las personas que están ingresando a esta sala de Zoom. Y bueno, que van a todos aquellos que nos van a seguir por Facebook y por YouTube. Queremos darles la bienvenida desde Inspiras, un ministerio que está preocupado en equipar e inspirar líderes en Bolivia y en América Latina para que podamos pues guiar, ¿no?, al pueblo de Dios. Inspiras tiene una premisa básica que es esta, ¿no? Señor, inspíranos. Inspiras está en inglés y quiere decir Señor, inspíranos. La visión de Inspiras es que nosotros como una comunidad vemos naciones redimidas y libres en base a la verdad que está en Jesucristo. Y nuestra misión es realizar una búsqueda constante para poder fructificar, multiplicar y gobernar la herencia que Dios nos ha dado. Y bueno, esta es la primera sesión del club de lectura que estamos lanzando el día de hoy, que tiene por nombre Caminemos por el texto y el contexto. La obra que hemos elegido para esta primera serie, voy a decir, es El progreso del peregrino, ¿no? Y esta va a durar del 22 de junio hasta el 13 de julio, una vez a la semana, los días miércoles. Y bien, voy a invitar a Noemí Quero de México, por favor, para que nos guíe en oración. Adelante, querida Noemí. Sí, buenas noches. Señor, gracias por este momento, por este grupo de personas que han dispuesto de su tiempo, por estos líderes que estás tú levantando en cada nación. Principalmente oramos por nuestro continente, Señor, por toda la necesidad que hay de que seamos diligentes al estudiar tu palabra, al prepararnos y al conocer, Señor, literatura como esta que nos bendice, Padre Santo. Bendigo a mi hermano Franz por su diligencia, por su constancia, por su pasión a favor de la educación, Señor, por el nivel intelectual que tú le has concedido, que sin duda es para bendición del cuerpo y para impactar en tu reino, Señor. También por mi hermano que estará a cargo, nuestro hermano Luis Antonio. Yo los bendigo, Señor, tu Espíritu Santo reine y guíe y dé palabra, Señor, aún también en los oyentes, Padre Santo, sea a través de tu revelación, no nada más razonamiento como en el caso de los que no creen, sino que estamos seguros de que tu Santo Espíritu obrará, Señor, y tocará los corazones y manifestará todo aquello que debe salir a la luz, Señor. Yo te ruego, Padre, que también abras puertas para aquellos que sean seguir añadiendo, Señor. Gracias por la inspiración también del escritor de este libro, porque las verdades y principios de tu reino son a las preguntas que ustedes tengan, ¿no? La directriz o la instrucción básica sería
que las familias que quieran participar puedan leer en familia esta obra, ¿no? El progreso del peregrino. Bien, Luis Antonio Quispe ha estudiado Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés y entiendo también que Luis ha estudiado literatura, ¿no? Hemos tenido unas cortas conversaciones, pero obviamente se muestra, ¿no? Se muestra que él es un apasionado también por Dios y, bueno, conoce estos temas que ahora el Señor está permitiendo que comparta con nosotros. Adelante, querido Antonio. Bienvenidos a todos y los dejo con Antonio. Adelante. Bueno, muy buenas noches primeramente a Franz, Noemí, bueno, a Tatiana y bueno, y todos los que están presentes. Para mí, la verdad, es un gran honor el poder y gracias por la invitación primeramente. Yo creo que desde ya, ¿no? La novela El progreso del peregrino crea en nosotros ese pasado nunca olvidado, ¿no? O sea, porque lamentablemente, o sea, ¿cuál lamentablemente? Digo porque de buena manera o en una medida más o menos estable, yo creo que casi todos conocemos el progreso del peregrino, aunque sea de oídas, ¿no? Hemos escuchado, algunos hemos visto la película, muchos que nos hemos interesado por ahí hemos podido encontrar la novela del progreso del peregrino. Y bueno, de alguna u otra forma hemos podido entrar a esta obra que es bien maravillosa, esta obra que nos impulsa no solamente a, a seguir la palabra del Señor, sino también nos impulsa a ver que en la medida en la cual uno va avanzando, se va encontrando con muchas dificultades, es decir, seguir al Señor no había sido color de rosas. Sin embargo, así como a Peregrino lo acompañaba la palabra del Señor, a nosotros también nos acompaña la palabra del Señor. Pero antes de adentrarnos al mundo de Bunyan, antes de adentrarnos a la, si se quiere, ¿no? A la literatura propiamente tal, que es el progreso del peregrino, yo creo que es importante entender, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre la literatura cristiana? Si existe o no la literatura cristiana, o lo único que se ha escrito es el progreso del peregrino y ahí murió la flor, ¿no ve? Entonces yo creo que para hablar acerca de la literatura cristiana tenemos que poder, ¿no? Explorar algunos escritores, ¿no? Que yo he ido viendo, tal vez hay más, ¿no? Y si ustedes conocen, tal vez me pueden escribir, porque yo creo que es importante el poder entender que la literatura cristiana ha generado, como está generando, ¿no? Nuevos enfoques y perspectivas tanto en un nivel eclesiástico, en un nivel de iglesia, también en un nivel de familia, y por qué no en un nivel más social, ¿no? Y relacional entre amigos, ¿no? O sea, ha existido la literatura cristiana y existe la literatura cristiana. Bueno, para entrar a la literatura tenemos que empezar por definir qué es lo que entendemos por literatura. O sea, qué es lo que se nos viene a la cabeza cuando alguien nos dice literatura, ¿no? O sea, muchos podemos pensar en novelas, en poesía, ¿no? Los que han estudiado ramas técnicas, los que han estudiado carreras más que conllevan números, ¿no? Entonces, han escuchado a sus docentes decir, les voy a pasar la literatura de la materia, digamos, ¿no? Entonces, si partimos por el hecho de que literatura es todo lo que se produce y lo que es escrito, entonces también está bien escrito, también está bien dicho que la literatura lo es todo. Sin embargo, ¿no? Siendo un poquito más exigentes, podríamos decir que la literatura es todo aquello que produce sentido en nosotros, en un carácter un poco más simbólico y relacional, y que nos ayuda a adentrarnos en la sociedad, ¿no? Si bien El progreso del peregrino es una novela que habla acerca del transcurso desde Peregrino dejando a su familia hasta Peregrino entregando su vida, ¿no? No se olviden que Peregrino nunca camina solo, o sea, siempre está inmiscuido, ¿no? En la sociedad que le ha tocado vivir o en la sociedad de Bunyan que les ha tocado vivir. Entonces, para esto a mí me gustaría hablar de 3 obras que para mí dan sentido a la literatura que hoy podríamos llamar contemporánea,
¿no? Es decir, voy a hablar, y esto es importante porque como es para que la familia empiece a leer, para que la familia se empiece a acercar a la literatura, otra vez, ¿no? O sea, no se me malentienda. Es para mí, el inicio es la palabra del Señor y el fin último es la palabra del Señor. Sin embargo, en ese caminar nos podemos ayudar de bastante material cristiano. Hay ensayo cristiano que se va produciendo cada día más. Yo trabajo en Pan de Vida, entonces puedo observar que cada día, ¿no? nos llega nuevo material en el cual nosotros podemos observar que en un porcentaje de al año se van produciendo más o menos 500 libros nuevos por año. Entonces uno lamentablemente no va a poder leer todo en la vida, pero sí hay que ser muy selectos en nuestra literatura. Y para eso yo les quiero hablar de 3 obras que para mí no son difíciles de leer, son muy hermosas y son Cristo de nuevo crucificado, de Nikos Kazantzakis, ¿no? Este griego que ha ganado el Premio Nobel de Literatura, El Padre Sergio, ¿no? de Tolstoy, y Tus pecados y los míos de Campbell, ¿no? Es Campbell, se escribe, bueno, soy malo en la pronunciación del inglés, pero es Tus pecados y los míos. Y son novelas que ustedes lo van a encontrar y que si gustan también los tenemos en la librería Pan de Vida. Bueno, continuando, ¿no? Yo creo que la literatura produce en nosotros ese sentido de pertenencia hacia algo que se está leyendo, ¿no? Y produce en nosotros ese sentido de pertenencia no porque genere en nosotros una imaginación compulsiva, revolucionaria, sino que nos hace pensar y poder acercarnos o identificarnos a lo que se está leyendo. Cuando ustedes empiezan a leer El progreso del peregrino, ¿no? Uno podría decir, pucha, yo creo que he vivido una vida de peregrino, digamos, ¿no? Pero muchas veces no es así. Entonces, para entrar en ese punto, me gustaría comenzar con Nikos Kazantzakis, Cristo de nuevo crucificado. La obra de Kazantzakis, esta obra que es una de sus obras que va sacando y son buenas, no es la única que tiene este relacionamiento con la necesidad de una pertenencia a Dios, una búsqueda de Dios. Si efectivamente podemos observar estas obras que les he citado, no necesariamente recaen en un sentido estrictamente cristológico o en un sentido completamente bíblico, porque estos autores no son cristianos o no han tenido una relación personal con el Señor. Sin embargo, ¿no? Estas personas han podido observar su realidad y tal vez no, y por qué no decirlo, han sido tocadas por la mano del Señor para poder escribir estas obras, ¿no? Entonces, Cristo de nuevo crucificado trata acerca de esa pobredumbre que se está viviendo dentro de las congregaciones. No se olviden que es una obra que se ha escrito más o menos a principios del siglo XX. No entonces estamos leyendo una obra que más o menos es en el transcurso del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, donde muestra, ¿no? a una comunidad griega que se llama Licobrici, sí, la cual está viciada, ¿no? Viciada en el sentido de depravación, ¿no? Depravación del hombre, corrupción. Entonces, estas personas quieren mostrar, o sea, una vez cada 7 años, si no me equivoco, tienen que retratar la pasión de Cristo. Y al momento de retratar la pasión de Cristo, ellos tienen que buscar, porque se tiene que efectuar y tiene que haber, ¿no? Alguien que en verdad se sacrifique, tiene que buscar un Jesús, ¿no? Que va a ser crucificado, tienen que buscar a todos los personajes que dan sentido a la pasión de Cristo, ¿no? Es decir, Cristo es azotado, Cristo es caído, Cristo es crucificado, Cristo es despojado de sus vestiduras. Entonces, todo lo que vemos en la pasión de Cristo, ellos lo tienen que retratar, pero de una manera de verdad, es decir, lo tienen que hacer de verdad. Sin embargo, estas personas de Licobrici, ¿no? Y la manera de escribir de Kazantzakis es tan hermosa, muestra el espejo de la realidad, es decir, el Pope, ¿no? En Grecia, Pope se llama a los sacerdotes, ¿no? Es decir, el sacerdote, vamos a usar el término de sacerdote, empieza a buscar, ¿no? Y como él no quiere ser el Cristo, entonces él empieza a buscar otra persona, ¿no? Otra persona que lo represente a él, ¿no? Entonces van dando caracteres a cierta clase de personas. Pero en ese trajín en la cual están buscando a las personas que van a ser parte de este asesinato religioso, ¿no?
una comunidad cercana a la de Lico Brisi llega a sus puertas, ¿no? También es importante el señalar de que esta novela está siendo ambientada en el conflicto turco-griego, ¿no? Entonces, una población griega que ha sido despojada por los turcos, hambrienta, llega a la ciudad y estos devotos supuestamente cristianos no les brindan la ayuda, o sea, dicen, bueno, o sea, que el Señor les brinde la ayuda, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y los mandan a morir a las colinas. Entonces, es ahí donde para mí surge la novela en su mayor esplendor. No surge en el sentido porque nosotros entendemos muy bien que las comunidades o las iglesias, no en todas las partes, pero sí en la gran mayoría, están teniendo estos problemas, ¿no? Ahí es donde surge el Cristo revolucionario, si se quiere llamar, ¿no? En donde esta persona, ¿no? Que ha sido elegida para ser Jesús y ser crucificado, se empieza a identificar con estas personas, ¿no? Por eso yo creo que la literatura cristiana es bien importante. O sea, es bien importante porque esto lo que nosotros podemos observar, ¿no? En Nikos Kazantzakis y su Cristo de nuevo crucificado, tal vez está retratada, digamos, en un ensayo en un ensayo sobre de cristianismo y liberalismo, ¿no? Que hay un ensayo bien bonito aquí, ahorita les voy a mostrar. Puede ser retratado por MacArthur, ¿no? En su sentido de eclesiología, si se quiere llamar. Pero lo que nosotros podemos observar dentro de la obra de Kazantzakis es esta relación con lo social, que está muy casada con los simbolismos cristianos que nosotros vamos viendo cada día, es decir, las metáforas con las cuales Nikos Kazantzakis o las imágenes relacionales con las cuales Kazantzakis va mostrando la pobredumbre humana, recae en la mala interpretación de las escrituras y lo que se podría decir uno tiene que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, para poder entender por eso si existe o no literatura cristiana, tenemos que entender que tal vez las cosas que nosotros vayamos leyendo, no necesariamente, es decir, seculares, teología natural, si se quiere llamar, no necesariamente tienen que recaer en versículos bíblicos propiamente dichos, ¿no? Sino que pueden recaer en análisis profundos de las realidades que les está tocando vivir a estos señores, que ven la preocupación y la escriben, y la muestran de una manera muy especial, ¿no? Ahí dejamos a Kazantzakis y vamos con el padre Sergio, de Tolstoy, ¿no? Tolstoy va trabajando, o sea, trabaja la novela en un sentido mucho más amplio y místico, si se quiere llamar. ¿Por qué? Porque esta novela de Tolstoy, no sé, y si mal, y tal vez, digamos, esto ya es cosecha mía, creo que estas dos novelas se pueden leer casi juntas, porque las dos muestran esta relación, ¿no? De malversación dentro de las congregaciones. O esta idea que uno tiene de yo voy a servir al Señor, no importa lo que venga, y no importa si es mi llamado, yo voy a servir al Señor, no me importa si no es mi llamado. Y eso es lo que pasa con Sergio, ¿no? O sea, primeramente Sergio es es un caballero que se quiere casar, tiene un desliz amoroso tan tremendo que él lo que hace es, bueno, yo me voy a dedicar a ser monje. Entonces se adentra, ¿no? A lo que es un convento, y en el convento empieza a ser un hombre muy disciplinado, un hombre que en verdad se toma en serio lo que es la formación religiosa, ponemos entre comillas religiosa, se pone muy en serio lo que es la vida cristiana, igual ponemos entre comillas la vida cristiana, y es una persona muy disciplinada en un sentido en el cual se podría decir que podría llegar a ser una persona santa, en ciertas palabras. Entonces, cuando él ya está en su punto culminante de acabar sus estudios, el encargado le dice, pues bueno, Sergio, yo creo que tú tienes ¿no? Tienes un gran bagaje académico, ¿no? Y Sergio le dice, sí, o sea, a mí me gustaría recorrer las partes de Rusia. Entonces, en la medida en la cual él ya, ¿no? Ya el padre Sergio, y es el padre Sergio, se va a recorrer las partes de Rusia. En uno de esos lugares conoce una población y se queda ahí. Y en esa población, él empieza a sanar personas, ¿no? Él empieza a sanar y vienen de todas las partes del mundo personas para que sean sanadas, sean pobres, ricos, libres o esclavos, ¿no? Vienen donde el padre Sergio a ser sanadas. Pero en esto Sergio se da cuenta en los años que está sanando a estas personas que esto no le trae ningún bienestar y ninguna paz interior como él le estaba buscando,
Lo que él quería era una paz que solamente el Señor nos puede dar. Pero Sergio ve que esto es absurdo, o sea, que las personas venían y querían poner dinero para ser sanadas, pero él con ese amor que él tenía decía, bueno, yo les voy a sanar, ustedes si quieren donen esto a la iglesia, y la iglesia se agarraba el dinero. Y Sergio así empezaba a sanar. Pero hasta que Sergio se aburre, el padre Sergio se aburre y un día se escapa, ¿no? Y como esta era la entrada más fuerte de la iglesia en ese entonces, los encargados, ¿no? De esa comunidad religiosa lo empiezan a buscar, pero Sergio se va a una parte alejada, pongámosle el Gulag, a morir, ¿no? A morir solo, con una familia y arando la tierra. Entonces nosotros podemos decir, ¿qué podemos pensar acerca del llamado cristiano, del llamado al cristianismo o el llamado a algún ministerio, ¿no? Podemos sacar bastantes cosas de la obra del padre Sergio, podemos sacar la idea de la corrupción que está llevando a nuestras iglesias, si bien no es económica, si bien es de una crisis espiritual, si bien son los falsos llamados que nosotros vayamos a tener. Entonces, yo creo que no solamente es lo que yo estoy diciendo de la obra de Sergio, yo creo que podemos ahondar un poco más a fondo en la obra del padre Sergio de Tolstoy. Algo más contemporáneo es Tus pecados y los míos, ¿no? Tus pecados y los míos es una obra muy interesante porque retrata en cierta medida, ¿no? Cómo va a ser el fin del mundo. Y en la medida en cómo va a ser el fin del mundo, lo que hace es, se imagina a un planeta Tierra que ha empezado a matar y ha empezado a crecer exponencialmente, donde los alimentos no bastan, pero en la medida en la cual los alimentos no bastan, un día el Señor decide, ¿no? Que no haya nubes en el cielo, que los ríos se sequen, que no existe el agua y que empiece a crecer una maleza verde que consume todos los campos, sean campos verdes, sean desiertos, esa maleza consume todos los campos. Y es una maleza como carnívoro, es decir, si alguien pisa eso, lo absorbe y lo come. Entonces las personas empiezan a decir, Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué estamos así? Y en una de esas, el protagonista de la novela se va en medio del desierto y empieza a orar. Y él ni siquiera se acuerda de la oración, pero cuando él ora y reconoce sus pecados, entonces una parte del lugar donde él está pisando es quitada la maleza, ¿no? Entonces él se asombra y dice, hemos intentado incendiar, hemos bombardeado, el presidente de los Estados Unidos ha mandado a incendiar esta maleza y no se quita, pero yo he orado y esto se ha quitado, y él no se acordaba la oración. Y así pasan los años y toda la gente le decía, ¿y cómo es y digamos, ¿y cuál era la oración que has hecho? ¿Qué es lo que has dicho para que en ese momento esa parte de la maleza se empiece a despojar y empiece a mostrar el suelo virgen que nos da el alimento? Y él no se acordaba, hasta que un momento en ese interín, él empieza a recordar lo que es Mateo 27, ¿no? Y bueno, ¿no? Él dice, sí, ya sé, o sea, he reconocido mis pecados, ¿no? Imagínense, he reconocido mis pecados. Entonces, en la medida en la cual él va y les dice a toda la población, he reconocido mis pecados, reconozcan sus pecados, y empiezan a orar reconociendo sus pecados, es cuando el suelo empieza otra vez a tener, ¿no? Empieza a despojarse y empieza a crecer otra vez la naturaleza. Entonces, nos estamos enfrentando a estas tres obras que yo creo, y ahorita se me viene a la cabeza otra más, digamos, ¿no? Es decir, esta de Dino Buzzati, El perro que ha visto a Dios, ¿no? Y esta novela del perro que ha visto a Dios no es novela, es cuento. Este cuento de El perro que ha visto a Dios de Dino Buzzati es tan hermosa y tan genial. Y yo estas que les estoy diciendo las recomiendo porque son muy hermosas y nos ayudan a entender la construcción social que nos está tocando vivir actualmente, no solamente en nuestras congregaciones, sino también en nuestros círculos de amigos, en nuestros círculos laborales. Es El perro que ha visto a Dios, o sea, Dino Buzzati es un escritor italiano que toca bastante lo que es el género humorístico, tal vez, pero en un sentido más irónico, hiriente si se quiere, ¿no? Entonces, El perro que ha visto a Dios de Dino Buzzati, el cuento del perro que ha visto a Dios de Dino Buzzati, aborda la idea, ¿no? De la hipocresía dentro de las congregaciones. A ver, les voy a contar cómo va el perro que ha visto a Dios. El perro que ha visto a Dios llega una anacoreta a una población de Italia, ¿no? Llega una anacoreta a una población de Italia
Y en ese sentido, ¿no? Todos se asombran y dicen, ojo, ucha, no es una anacoreta, es una anacoreta, una persona que se dedica a la meditación. Y esta persona se va a una montaña, era la única montaña de esa población, y empieza a orar, y una nube grande, ¿no? Una nube y una luz refleja a esta persona. Y bueno, o sea, todo se ilumina, es decir, como si Moisés estuviera, ¿no? Pidiendo, o sea, escribiendo las tablas de la ley. Y es la misma imagen. Entonces las personas se asustan y dicen, no, 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 nos tenemos que acercar. No, no, pero no, no nos tenemos que acercar. Uy, no, el Señor está aquí. Y entonces en eso un perro es la única persona que puede entrar dentro de esa nube y dentro de esa luz y llevarle comida. Entonces este perro es el que va a la población y trae un pan, digamos. El panadero le da un pan y el perro le lleva el pan a la anacoreta y el anacoreta come ese pan. Pero cuando el anacoreta muere, las personas no habían tenido miedo a la anacoreta, habían tenido al perro, porque cuando el perro empieza a caminar por la población, las personas empiezan a saludar, se empiezan a comportar correctamente, empiezan a ser honestos entre sí. Entonces la idea no es el anacoreta, sino es el perro y la presencia del perro, que es la que para ellos mostraba la idea de Dios, ¿no? Bueno, eso yo podría decir en el sentido en el cual la literatura va creando en nosotros ese sentido de, si se quiere, de aproximación a la sociedad. Y últimamente yo creo que estos relatos hay que leerlos, y hay que releerlos, y hay que buscar una lectura que nos pueda dar un sentido de por qué nuestros jóvenes no leen, si tenemos estas hermosas novelas y estas hermosas narraciones. Una es porque no hay una comercialización democratizadora, si se quiere, de estas obras, ¿no? Las personas que leen se agarran a esas obras y quieren cosecharse estas mismas, ¿no? Pero también, ¿no? La literatura crea en nosotros ese sentido de pertenencia hacia lo que estamos leyendo. Cuando yo leo a Kazantzakis, ¿no? Me da ese sacudón interior de sentirme una persona que en verdad no está haciendo las cosas conforme a la palabra del Señor. Que puedo ser como esa persona que en verdad delega a alguien en vez, cuando el papel me toca a mí, empiezo a delegar a alguien más, ¿no? O sentir el hecho de, bueno, este es el hijo del pastor, ¿no? En el perro que ha visto a Dios, digamos, ¿no? No, no, nos portaremos bien porque va a decir algo, ¿no? Entonces yo creo que es importante la idea de, si se quiere, de crear cosas nuevas, ¿no? De crear cosas nuevas que generen en nosotros esa formación intelectual, si se quiere llamarlo, pero siempre con temor a la palabra del Señor. Otra cosa que me estoy olvidando de ambos, ¿no? Es decir, ustedes, y ese es un dato curioso, el progreso del peregrino tiene una continuación que no es escrita por Bunyan, sino por Nathaniel Hunter, ¿no? Que se llama El tren celestial. Y es una obra contemporánea, es decir, como si el peregrino hubiera dejado hasta por ahí la obra y ahora empiezan a ser los trenes los que en verdad empiezan a llevar a los cristianos, a los peregrinos cristianos a la presencia del Señor. Y en ese trajín se va mostrando la idea de una sociedad viciada que ya ni necesita tener caminos para recorrer y llegar al cielo, sino hay un tren directo express que nos lleva a la presencia del Señor. Entonces, imagínense lo que estamos viviendo actualmente, lo que se ha escrito, se está reproduciendo actualmente en una sociedad donde estamos acostumbrados a la violencia, donde la violencia ya es pan nuestro de cada día y es tan común que lo vemos sencillamente, ¿no? Como, bueno, ha muerto alguien más, ¿no? O, digamos, las personas están siendo abandonadas, bueno, otro abandonado más. Por eso yo creo que la literatura es importante para nuestros hijos, si se quiere, para nuestras familias, para nuestra esposa, ¿no? Algo que me olvidaba igual es Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Tiene unas cartas escritas desde la prisión, ¿no? Tiene unas cartas escritas desde la prisión y estas cartas no muestran el romanticismo barato y absurdo que nosotros podemos buscar en una novela de amor, sino que lo que nosotros vemos en las cartas de Dietrich Bonhoeffer es esta necesidad imperiosa de buscar, ¿no? La presencia del Señor dentro de la cárcel, ¿no? Una que me acuerdo tal vez dice, ¿no? Mi querida amada, hoy día no pude almorzar. Los militares son muy tremendos aquí, hace frío.
no tengo cama, acaban de llevarse al último judío a la cámara, no sé qué hacer, tal vez estés cerca, no te olvides de leer la Biblia, estate siempre pendiente, la hora del Señor va a llegar en cualquier momento, espero que me encuentres despierto. Entonces, Dietrich va mostrando esa idea de amor, si se quiere, pero de un amor que representa siempre el temor al Señor. Entonces podemos ver que la literatura no siempre aborda el romance, si se quiere, ¿no? Sino que va abordando la literatura que les he mostrado, va abordando temas tan importantes como los desgastes en una iglesia, como los vacíos lingüísticos, si se quiere, dentro de las palabras, en la obra de Dino Buzzati, o en los falsos llamamientos, ¿no? Es decir, no, yo creo que voy a ser pastor y mire, como en la obra de Tolstoy, Padre Sergio, o como esta formación agónica que estamos viendo, si se quiere, en nuestra sociedad, que es, ¿no? La destrucción de suelos y esa necesidad devoradora del hombre de consumirlo todo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la literatura que se está generando y que se ha olvidado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es volver a leer estas obras, ¿no? Exigir, ¿no? En nuestras casas, ¿no? Tenemos que leer y leerlo en familia, porque yo creo que cada hoja que ustedes van a ir leyendo de estas obras, aunque nuestro tema central es Bunyan y la obra de Bunyan, nos va acercando a esta idea de en verdad había existido una literatura que es mejor, es igual o mejor que las que se están produciendo actualmente, donde el nivel de violencia, de pornografía, si se quiere, dentro de la literatura contemporánea que se está llevando actualmente, es muy amenazadora, no solamente para nuestra familia, sino para nuestra vida misma. Entonces tenemos que ser muy celosos de lo que leemos. Cuando yo recomiendo una lectura, siempre les digo, bueno, esta lectura te puede servir, ¿no? Estaba recomendando recientemente a Papini, igual Papini, ¿ves? Me estoy olvidando de buen Papini, Giovanni Papini, digamos, ¿no? Uh, un amigo de trabajo le decía, bueno, tienes que leer a Giovanni Papini porque aborda ese tema, aborda acerca del tema filosófico de la problemática de la existencia de Dios, y yo creo que esto te puede servir en la medida en la cual tú estás estudiando teología, ¿no? Y estás leyendo textos de teología, te puede ayudar, ¿no? A Giovanni Papini, los cuentos de Giovanni Papini. No, pero siempre le digo, tienes que orar antes de leer cualquier cosa que no sea, que no tenga, digamos, esa mano de Dios, si quieren, dentro de pero la palabra dice, ¿no? Escudriñadlo todo, retened lo bueno, y eso es lo que tenemos que hacer en un sentido de pertenencia a la sociedad, porque cada vez nos estamos alejando más y más de las problemáticas nacionales, si se quieren, locales, si se quieren, que lo único que hacemos, y estamos recayendo en eso, estamos recayendo en los personajes de estas novelas, es juzgar, ¿no? Así son, así habían sido, y no va a faltar alguien que nos va a mostrar y nos va a dar un jalón de orejas. Entonces, es importante estudiar la literatura desde un ámbito completamente crítico. Yo creo que sí, es importante, ¿no? Es importante por el sentido en el cual va generando en nosotros esa formación de críticos y personas más puntillosas en su momento de escritura y de lectura, ¿no? En las familias va a ir generando en nosotros ese núcleo más unido de el que lee siempre está al medio, ¿no? O sea, no se olviden que Levi Strauss, ¿no? Cuando hace Trópico Enamorado, creo que se llama su libro, ¿no? O lo crudo y lo cocido, mostraba que cuando las personas, o sea, que cuando el jefe de la tribu, o sea, tenía una historia que contar, lo contaba en medio de la población, es decir, en medio de sus hijos, en medio de los vecinos, en medio de la familia, y él era el que unía todo esto, ¿no? Entonces, y esto es la función del padre, del hermano mayor, de la mamá, ¿no? Sacar la palabra del Señor y leerlo, aunque sea solamente leerlo en un sentido más amplio y exacto de la palabra, ¿no? Entonces, muchos de estos materiales, ¿no? Se están olvidando, pero ahí también yo creo que cuenta, ¿no? La responsabilidad de las librerías. O sea, no solamente hablar de literatura, no solamente decir, bueno, chicos, tienen que leer y miren qué bonito decir la literatura, digamos, ¿no? Sino que también ahí entra la responsabilidad de las librerías, ¿no? Pan de Vida trata de generar esta clase de espacios literarios, si se quiere, y exclusivos también, en el sentido en el cual va dando esa asesoría, pero yo creo que va más allá la problemática,
¿no? Es decir, yo creo que estamos desconociendo lo que estamos viviendo. Actualmente estaba viendo a muchas personas que están dando un ataque muy fuerte a ciertas películas que están saliendo y en cierta parte está bien dar esa clase de crítica, pero si ustedes se dan cuenta, esa clase de críticas que se están dando es, esta película está mal y punto, digamos, ¿no? O sea, porque muestra la homosexualidad en toda su magnitud en las escenas. Pero nada más, o sea, yo creo que nosotros podemos y el Señor nos ha mandado a dar justa razón siempre de nuestra fe. O sea, no solamente son pecadores, qué pena, no, sino que es dar el sentido exacto, si quieren, de la narrativa que se está tratando. Entonces es importante, por eso es importante la literatura, no solamente porque nos hace personas más, o sea, con un criterio más formado, sino que también pone en nosotros ciertas construcciones críticas de gustos, de lenguaje, si se quiere, para poder expresarnos mucho mejor y para poder responder, ¿no? Esta sociedad que está cayendo, si se quiere, a pedazos. Bueno, eso hasta mientras por el momento, tal vez alguien tiene alguna pregunta. Bien, bueno, muchas gracias, querido Antonio. Tenemos acá un grupo de personas y no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Puede levantar la mano, por favor, y podemos cederles el micrófono. Bien, Ana Monroy tiene una pregunta. Adelante, por favor, querido hermano. Puede habilitar su micrófono. Buenas Adelante. tardes a todos. Mi nombre es Ana. Actualmente estoy escribiendo un libro. Voy a entrar a la prepa y quería preguntar cómo podría empezar a formarme para estudiar letras más adelante y sobre todo ahorita que pues apenas voy a entrar a la prepa y me gustaría empezar a moverme en este círculo de libros, de literatura y todo ese aspecto. Adelante, querido Antonio. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches, Ana. Mira, yo creo que es importante. Bueno, yo he empezado, digamos, entrando a la literatura con historias para niños, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que siempre es importante entrar por aquello que te gusta, ¿no? Claro, efectivamente somos cristianos, ¿no? No podemos entrar por literatura erótica, ¿no? Entonces, siempre por lo que nos gusta, en un sentido en el cual nuestra inquietud nos empuja. Yo te recomendaría que, y miren, ¿no? Otra novela que me está olvidando, si bien no toca el tema de la existencia de Dios, o sea, estos altos valores, pero es una novela que sí se debería leer y los jóvenes deberían leerlo y las familias deberían leerlo y los matrimonios igual deberían leerlo, es Felicidad Conyugal, igual de Tolstoy, ¿no? Felicidad Conyugal. Entonces yo te recomendaría, Ana, que empieces por Felicidad Conyugal porque te vas a dar cuenta que esa obra, si bien aborda el tema del amor, no lo aborda con un tema melodramático, ¿no? Sino que lo aborda desde la raíz misma del problema del amor. Es decir, cómo amar sin poseer, cómo dejar que te quieran sin que te falte el aire, ¿no? Entonces, eso es lo que va abordando la novela de Tolstoy. Y yo creo que si estás entrando a la prepa, eh, es un mundo ya en el cual te van a intentar ponerlos ¿no? de cabeza, pero tenemos que dar siempre justa razón de todas las cosas que nosotros hacemos y predicar siempre el buen consejo de Dios. Y si queremos predicar el buen consejo de Dios o todo el consejo de Dios, yo creo que tenemos que estar llenos y preparados bíblicamente primeramente, llenos del Espíritu Santo y, ¿por qué no? ¿No? Llenos de estas letras tan hermosas que se están olvidando y que las redes sociales los van borrando de un plumazo y dando paso a lo que nosotros entendemos como significantes vacíos y flotantes. O sea, dentro del área de la literatura y la lingüística lo entendemos así. Es decir, como las palabras ya han dejado de tener sentido como las que tenían. Es decir, ya no solamente se dice amor y el amor ya no solo representa ese alto valor de respeto, ¿no? Sino que amor ya es una palabra distorsionada y que tiene múltiples significaciones y así tienen todas las palabras que se están produciendo actualmente y que se están uniendo. Así que yo te recomiendo que leas esta que se llama Felicidad Conyugal. Y yo creo que los matrimonios jóvenes o los noviazgos jóvenes o incluso los jóvenes, pues entre familia, se debería leer esta novela que es muy hermosa y no tiene tintes amarillistas ni violentos. De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, querido
Antonio, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero bueno, voy a ceder primero el espacio. No sé si alguien quiere preguntar. Félix, está también Laura de México. Félix está en Colombia. Noemí, Tatiana, si tienen alguna consulta o algún comentario, que obviamente con mucho gusto vamos a escucharlos también. Bien, mientras se animen, o pueden escribir también sus preguntas, ¿no? Pueden escribir sus preguntas y yo las puedo leer con mucho gusto. Querido Antonio, justamente abordando un poquito la pregunta de Ana y lo que tú mencionabas, ¿cómo hacemos que nuestros jóvenes que van a ir a la universidad, porque hay que entender que a veces los estamos educando en casa o los estamos educando en colegios cristianos, y bueno, eso lo hacemos porque entendemos que es parte de un cuidado, ¿no? Pero también hay que ser conscientes de que cuando los mandamos a la universidad, los estamos mandando a un espacio netamente secular, humanista, y por qué no decirlo también estatista, ¿no? De color de la izquierda. Entonces, porque bueno, la mayoría de las universidades son estatales. ¿Cómo logramos, no voy a decir el equilibrio, pero cómo hacemos para que nuestros hijos no vayan y se pierdan en este mar del humanismo, ¿no? Y cómo hacemos para que ellos puedan abordar estas obras que tú mencionas, pero que no aborden estos textos y se vayan o se polaricen y se inclinen a otros lados, ¿no? Sino que se mantengan en el camino de la rectitud, como dice la palabra, y no se vayan por los vientos, digamos, humanistas o estatistas seculares, no sean llevados a corrientes de izquierda, o de ultra, o de centro, o a la derecha, o ultraderecha, digamos. Como cristianos, ¿cómo podemos lograr eso? Ya, mira, es muy buena pregunta, pero tu pregunta creo que se divide en dos, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que nuestros jóvenes se adentren a este campo literario, cristiano, obviamente? ¿Y cómo hacemos que nuestros jóvenes respondan a esas nuevas ideologías, ¿sí? Llamémoslas ideologías, ¿no? Que se están produciendo dentro de las universidades o que ya se están dando incluso dentro de las unidades educativas? Es decir, entendemos que todo centro de educación no es más que un aparato ideológico que reproduce o que quiere hacer reproducir en las personas aquello para lo cual está creado, ¿no? Es decir, actualmente, si uno revisa un texto de una unidad educativa del Estado, se va a encontrar con que te están mareando la perdiz, digamos, es decir, nuestra Claro, historia. con mucho tinte, ¿no? Claro. Hay un texto intencionado, ¿no? No hay un texto neutral, no hay un texto neutral, sino hay un texto con mucha intención, ¿no? Correcto. Efectivamente. Entonces no es la respuesta, yo creo que no es la respuesta buscar esta solución dentro de la educación del Estado, si se quiere llamar. Yo creo que la educación tiene que partir desde el hogar y creando espacios siempre de confianza, es decir, por eso yo siempre les digo cuando me dicen, pucha, yo quisiera leer, recomiéndame un libro, yo le digo, pero dime primero lo que te gusta, o sea, porque si yo te voy a recomendar algo que a mí me gusta, pero tal vez a ti te va a molestar, ¿no? O sea, te va a molestar y no vas a poder entender el texto porque tú tienes otro gusto literario. Entonces, yo siempre recomiendo, y mi recomendación siempre es por la poesía, o sea, porque la poesía, queramos o no, nos da esa sensibilidad que no la vamos a encontrar en la universidad. En las aulas siempre hay bulla, en las aulas siempre hay espacios de corrupción, si se quiere llamar. En los colegios vamos a escuchar a profesores que nos van a dar clases de historia, tal vez bonitas, tal vez malas, pero yo creo que la poesía siempre va generando en nosotros ese sentir, si se quiere, ese sentir social, ¿no? Ese sentir romántico, ese sentir gracioso, ¿no? Entonces, leer poesía dentro de las familias, yo me acuerdo, no sé si estoy leyendo mal, pero Thomas Watson, ¿no? Este puritano, leía bastante poesía. No es Dietrich Bonhoeffer, es Adoniram Hudson, ¿no? Leía poesía, y con su esposa Han leían poesía.
¿no? Cuando uno lee la obra de Spurgeon, uno va a encontrar una delicia y una delicadeza del lenguaje que bueno, eso no lo vas a comparar con alguien contemporáneo, como, digamos, para no rajar tanto como MacArthur, digamos, como, ¿quién puede ser, digamos, como Tripp, digamos, ¿no? O como quién más hasta aquí, o como Mac Lucado. O sea, yo creo que esta, esta, esta delicadeza del lenguaje nos brinda la literatura. Es por eso que yo creo que a los jóvenes, yo siempre les recomendaría, si no son tan jóvenes, que empiecen con sus papás a buscar cierta clase de literatura que les guste a ellos, pero que siempre sea encaminada, si no bien tanto a la Biblia, porque lamentablemente no hay muchas novelas que son específicamente bíblicas, sí que vayan buscando material que les puede servir. Los clásicos de la literatura, digamos, ¿no? Que lean a Víctor Hugo, ¿no? Los Miserables, que lean a Dostoyevsky, ¿no? Y no es una literatura forzada que nos aburre, sino que se van a dar cuenta de que esta clase de historias va a abrir en nosotros esa necesidad de angustia y de búsqueda de nuevos efectos literarios. Entonces, por eso es hermosa esta literatura, ¿no? Y, y por eso es importante también confiar en las librerías a las cuales uno va, ¿no? O sea, porque imagínate, digamos, ¿no? Imagínate que uno vaya a una librería que le recomiende cosas malas o que le recomiende cualquier cosa, digamos. Por eso es importante, yo creo que también la responsabilidad de alguien que trabaja en una librería cristiana va a ser igual el doble, así como dicen, ¿no? Es decir, nos va a pedir cuentas el Señor casi el doble, el triple por lo que estamos recomendando y por lo que estamos enseñando, o sea, porque es importante eso. Entonces, por eso yo creo que en mi experiencia en Pan de Vida, tratamos de ser lo más acercados a una doctrina buena, sólida y firme, ¿no? Entonces, y la otra pregunta, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo responden los jóvenes a estos efectos de la universidad? Yo creo que las congregaciones o los núcleos familiares deberían generar siempre esta clase de preguntas y los padres igual deberían estar atentos a las preguntas de los hijos, porque uno cree que es chiste, digamos, ¿no? Es decir, ¿y quién ha creado a Dios, digamos, ¿no? Ah, no, mira, entonces pregúntame quién ha sido primero, el huevo o la gallina, digamos, ¿no? Y lo toman por chiste, pero no es así, porque se van a encontrar con jóvenes en las universidades, docentes en las universidades, que van a hacer esta clase de preguntas. Entonces es importante, por eso, siempre responder a las preguntas que nuestros hijos nos hacen o que nuestra pareja nos hace o que nuestro amigo nos hace en un núcleo más íntimo para poder responder después y para poder dar justa causa de nuestra fe a los demás hermanos o jóvenes con los cuales nos vamos a topar en las universidades. Pero yo les recomiendo siempre en mi experiencia leer poesía, ¿no? Si se quiere, si están en Bolivia, ¿no? Yo les recomendaría leer a la Blanca Vitúcter, ¿no? Que es hermosa leer a la Blanca Vitúcter. Y bueno, nos muestra también esa responsabilidad social, ¿no? Esa responsabilidad social, es decir, tiene un poema bien hermoso, ¿cómo es este poema? Ahorita no me acuerdo, ¿no? Es decir, pero termina así, digamos, ¿no? ¿Será esta la herida que nos nombra pueblo? ¿No? Habla acerca del golpe de Estado en el 72. ¿No? Y después de mostrar las masacres que se van dando, ella termina con esta frase que a mí me gusta mucho y alguna vez quisiera citarlo en algún trabajo: ¿será esta la herida que nos nombra pueblo? Entonces, por eso yo les recomiendo siempre tener esa madurez y esa confianza en la familia, porque para eso está la familia, para generar esta clase de confiabilidad con nuestros hijos o con nuestros hermanos, con con nuestra novia, con nuestro novio, ¿no? Y poder construirnos así, ¿no? Siempre como hermanos en Cristo. Bien. Y bueno, has recomendado 3 o 4 obras, ¿no? Y nos han pedido en Facebook que escribamos los nombres y los autores. Para Ya, poner un poco de contrapeso, ¿qué libros cristianos o qué obras literarias cristianas recomiendas? Obviamente hoy no estamos entrando de lleno en la obra que nos está reuniendo ahora, que es El progreso del peregrino, que seguramente en unos minutos nos vas a dar por lo menos una pinceladita, que lo vamos a ver a las próximas semanas. A la ya. próxima semana vamos a ver la obra, el autor, ¿no? Y su contexto. Pero qué obras básicas cristianas, digamos, podrías citarnos o recomendarnos? Y dentro de la Biblia, ¿no? Tenemos tantos textos como los Salmos, Proverbios,
¿Qué recomiendas tú para que las familias lean en familia, para que las familias recomienden a sus hijos y que los jóvenes empiecen a leer y que también encuentren este sabor, ¿no? Dulce, para que también se deleiten con el texto bíblico? Te cuento que no te escuchamos. Tu micrófono está muy bajito, tu micrófono. Hola, hola, ¿ahora se me escuchan? Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, Ya. ahora sí. Mira, Adelante, adelante. un texto para leer en familia que está hecho por un autor cristiano, efectivamente cristiano, yo creo que es El Tesoro de David, ¿no? De Spurgeon, ¿no? Es decir, es interesante porque, o sea, lees los salmos con Spurgeon, digamos, ¿no? Y cada salmo, si se quiere y si se lo quiere tomar así, los puedes tomar como un devocional, ¿no? Y ojo que todas estas obras que les estoy recomendando lo pueden encontrar en Pan de Vida, ¿no? En Santa Cruz estamos en calle Arenales, casi esquina Quijarro, ahí me quedo. Porque después me van a decir que estoy haciendo cualquier cosa. Ya, El Tesoro de David de Spurgeon es una obra muy, muy hermosa. Después yo les recomendaría Cuando arrecia la tormenta, ¿no? De Editorial Peregrino. Cuando arrecia la tormenta se llama, que es un estudio muy sencillo sobre el libro de Job, que igual lo tenemos, y es hermosísimo, o sea, porque yo creo que ahora, ¿no? Estamos entrando en un mundo tan caótico que no sabemos si en verdad mañana vamos a estar con vida o si mañana nos va a pegar el coronavirus o no. Entonces yo creo que para leer en familia, estas dos obras son fundamentales para mí, ¿no? Es decir, Cuando arrecia la tormenta, de Editorial Peregrino, y Leyendo los Salmos con Spurgeon. Efectivamente hay más obras, pero para no llenarlas con muchas lecturas, yo les recomendaría hasta mientras estas dos. Seguramente en el transcurso de estas sesiones les voy dejando igual otros textos que ustedes lo pueden encontrar en Pan de Vida. También, bueno, para los jóvenes que ya están entrando en un ambiente más crítico, ¿no? O para los esposos, ¿no? Que ya están, les recomendaría esta del Justo González, ¿no? Historia de la literatura cristiana antigua. Ojo que es historia de la literatura antigua, es decir, van a ver lo que o sea, lo que los padres apostólicos han escrito, ¿no? Y cómo así se está formando la idea de iglesia, la idea de seguir a Cristo, la entrega misma de los mártires en la fe, que por cuidar una carta de Pablo, las copias de la carta de Pablo que se movían de mano en mano, daban sus vidas, ¿no? Y eso ha generado lo que es la literatura cristiana antigua, que lo va recopilando Justo González. Otra literatura que es hermosísima, y yo creo que para los jóvenes, pero ya lo vamos a tener, es esta, que igual, ¿no? Para cambiar el mundo. Y eso debería leerlo, yo creo las familias ya, los papás y las mamás, digamos, ¿no? O sea, porque va abordando el problema secular que se está dando dentro de las unidades educativas, dentro de las iglesias. No se olviden que, aunque vamos a estar delante de la presencia del Señor, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿no? Sino aquel que hace mi voluntad, a la voluntad del Padre que es en los cielos. Entonces es importante leer estas obras. Después yo les recomendaría esta biografía, ¿no? Que es Resistencia y Gracia Cara, del buen Dietrich Bonhoeffer, que lo hace el Sebson. Y bueno, ¿no? Eso más que todo ya para tener un pequeño suelo crítico al momento de hablar con alguien. Nos vamos a encontrar con personas en la movilidad, nos vamos a encontrar con personas en el trabajo, en la universidad, que necesitan del Señor. Entonces, si bien la literatura aborda siempre en un tema poético lo social como algo que está siendo defenestrado, algo que está siendo destruido, nosotros siempre tenemos que dar justas razones. Yo creo que con estas obras estamos hechos por el día de hoy, digamos, ¿no? Ahora, abordar la obra de Bunyan, lo que yo les podría decir hasta mientras, a modo de spoiler, es algo que le decía, ¿no? Les voy a mostrar, no sé, a ver si tenemos suerte, no sé si ya se habrá vendido esa obra, pero aquí está, no, está aquí. Es esta, les voy a mostrar. Es Spurgeon y la vida cristiana, ¿no? Es de Michel Revell. Entonces, lo que aquí se muestra es el lado humorístico de Charles Spurgeon,
¿no? Y en una de esas, una señora, cuando Charles Spurgeon está hablando, usa el progreso del peregrino en uno de sus sermones, una de sus feligreses se acerca, ¿no? Y ojo que Spurgeon siempre ha predicado para gente del pueblo, o sea, imagínense que una señora en esa época ha podido leer al progreso del peregrino, entonces era muy común leer el progreso del peregrino y se ha hecho muy democrático el acceso a la literatura cristiana en esa época, eso es un buen dato. Y esa señora se acerca y le dice, señor Charles Spurgeon, yo creo que en cierta parte está mal escrito, o sea, Bunyan lo ha abordado de una mala manera al peregrino, porque él debería primero ir a la cruz y dejar su pecado. O sea, porque si ustedes se dan cuenta y leen la obra del peregrino, van a encontrar que el peregrino sigue con su bultito de pecado por lo menos unos buenos tantos del transcurso. O sea, no es que él se acerque y deja su pecado, no. Entonces, imagínense, ¿no? Entonces, les dejo esa duda. Yo creo que abordar el proceso del peregrino tampoco es, pucha, no, qué buena obra, sino ir también a las cosas que va dejando Bunyan en el camino y que nos van enseñando que no es fácil el seguir a Cristo, que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos y que en la medida en la cual nosotros avanzamos en ese transcurso, en ese andar sinuoso, si se quiere, del Evangelio, vamos a tener aflicciones, así como les decías ahora, vamos a arreciar, o sea, nos va a arreciar la tormenta, ¿no? Nos va a hacer y deshacer el mundo, pero la palabra del Señor dice algo muy hermoso, dice, confiad, yo he vencido al mundo. Si bien la obra de Bunyan es una obra llena de alegorías, también la obra de Bunyan nos muestra esa formación de un carácter cristiano perseverado, o sea, de un cristiano que persevera en el camino. No se olviden que cristiano igual cae, que peregrino igual cae, no se olviden que en el transcurso igual son tentados, son mal dirigidos, pero jamás de los jamases niegan su fe. Jamás de los jamases niegan su fe, jamás de los jamases niegan la existencia de aquel que ha muerto por ellos, y aún así dejando familia y todo, ¿no? Hacen tripa corazón adentro y se van por ese camino hermoso en el cual nosotros también nos conducimos, que es la palabra del Señor. Amén. Bien, bueno, vamos a ceder el espacio. Si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario. Y si no, voy a pasar a la última pregunta y creo que con eso nos vamos a despedir por el día de hoy. Querido Félix, ¿tienes una pregunta, un comentario? Adelante, adelante, querido Félix. Buenas noches, Fran, buenas noches a todos, buenas noches, Luis Antonio. Bueno. En estos tiempos sí vemos que los jóvenes y los jóvenes cristianos incluidos están como muy reacios a veces, la mayoría, no todos, pero muy reacios a leer. Y surgen las ideas de posibles clubes de lectura o tertulias literarias. Si tú pudieras compartirnos un poco de tu experiencia con eso, ¿cómo ha sido? Si has estado incursionando en clubes de lectura, ¿cómo ha sido tu experiencia? Ya, gracias, Félix. Mira, es una muy buena pregunta. Sí, digamos, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? En Facebook van a encontrar que las personas están creciendo en la medida en la cual están leyendo. Pero ojo, tal vez no entienden lo que están leyendo. Es decir, pueden existir clubes de lectura, se pueden generar fuentes de círculos de lectura, pero, ¿no? Y esto es importante, qué están leyendo y cómo están recepcionando sus lecturas. No, algo que igual decía esta obra de Michel Revers, por eso lo recomiendo, es uno de mis textos que la verdad yo creo que es importante, más que todo porque aborda, de Michel Revers, Spurgeon y la vida cristiana, y aborda el ámbito literario de Spurgeon, ¿no? Es decir, cómo Spurgeon, siendo una persona tan culta, podía hacer mensajes tan sencillos, pero en esa sencillez no había un absurdo, sino que en esa sencillez uno encontraba el amor del Señor. Ahora, volvamos a los clubes de lectura. Si se va a crear un club de lectura dentro de una congregación, dentro de un ámbito cristiano literario, es importante no exigir profundidad en la lectura, la primera, porque ahí es donde se escapan, ¿no? Ahí es como, imagínense, otra vez volviendo a lo que les decía, de esa viejita que había leído El progreso del peregrino
y que era la única que se daba cuenta de que el peregrino tenía que haber primero dejado el bulto y seguir el camino del Señor. Y Spurgeon se queda con la boca abierta y dice, años y años he leído y nunca lo he visto desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, entender que los jóvenes, que nuestra educación de por sí está mal, pero no por eso somos derrotistas. Empezar a leer cosas sencillas con nuestros jóvenes, empezar incluso con cuentos. O sea, yo por eso recomiendo no empezar con una novela o un club de lectura, sino empezar con un cuento. Y que este cuento genere en nosotros. Puede ser el perro que ha visto a Dios, puede ser, hay varios cuentos, les puedo pasar, ahorita se me han ido algunos, pero pueden ser, digamos, el perro que ha visto a Dios, otro puede ser el tren celestial de Hunter, o puede ser el primer Adán y la primera Eva igual de Hunter, ¿no? O puede ser, hay uno que es interesante, que ha salido en la Mariposa Mundial recientemente, que se llama, ay, no me acuerdo, ahorita se me dio el nombre, pero igual les voy a pasar, ese es interesante, entonces hay que empezar yo creo que por cuentos, o sea, yo creo que el cuento nos da, si bien la idea más sencilla, ¿no? No aborda tantos personajes como para decir, ya, ¿y tú qué opinas de tal o cual personaje? Tú, no, o sea, tal vez abordan 2 o 3 personajes y ahí murió el cuento. Entonces yo creo que eso podría ayudar para crear un club de lectura, el poder tener y seleccionar los cuentos, ¿no? Yo en el transcurso de estas sesiones les voy a ir pasando, ¿no? Le voy a pasar a Franz. Tal vez los cuentos están en línea, les voy a pasar y bueno, a ver qué les parece. Tal vez igual después de cada lectura de Bunyan, al final podemos tener una charlita de algún cuento que les vaya pasando y así se van creando los clubes de lectura, ¿no? Es decir, con aquellas cosas interesantes que nos sirven. O sea, no vamos a empezar con Homero, o sea, las personas de cómo vamos a leer Homero, digamos, no van a estar así de susceptibles y aburridos. Yo creo que hay que empezar por esas cosas que son interesantes y no por eso menos simples, Félix. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Félix, y un saludo a Colombia, Pereira. Bien, y bueno, te voy a hacer la última pregunta, querido Antonio, para cerrar. Hay alguien que está con su micrófono. Vamos a silenciar. Bien. Bueno, la última, bueno, tengo 2, pero solo voy a hacer una para no crear conflictos. Bueno, querido Antonio, la invitación que hemos hecho ahora es hemos hecho la invitación para que las familias puedan leer, ¿no? Con nosotros El progreso del peregrino. Y como tú dices, esta es una obra, es un clásico en realidad. Es el segundo libro, es el primero o el segundo libro más vendido después de la Biblia, ¿no? Que sí. En su momento dice que en Inglaterra casi todos habían leído El progreso del peregrino. Efectivamente. Las familias pueden descargar en línea. Vamos a tratar de pasarles al grupo, los que están en el grupo de WhatsApp. Y tú, querido Antonio, estás en el grupo de WhatsApp también, por favor, con mucha confianza, compartir los textos o los cuentos que tú consideres. Pero bueno, la pregunta con la que voy a cerrar es, ¿qué recomiendas o cómo? Vamos al cómo. ¿Cómo debe una familia, en este caso puntualmente, abordar esta obra, El progreso del peregrino? ¿Cómo las familias deben o pueden leer o abordar este texto en familia en estas 4 semanas que estamos empezando hoy? Ya, mira, si lo van a leer en familia, y otras voy a incurrir en esto, perdón por dejarnos de orejas, en Pan de Vida tenemos lo que es El progreso del peregrino. Te congelaste, querido Antonio. No sé si tu conexión se fue. Vamos a esperar unos segunditos. Vamos a escribirle indicando que sea. Hola, se me cortó. Sí, ahora sí, has vuelto con nosotros. Te perdiste. Se congeló ya. Y te perdiste.
para terminar, y así súper sencillo, mira, no sé si han visto esta obra del cuentacuentos, ¿no? El cuentacuentos era que era un señor que al momento de contar un cuento lo entonaba y lo vivía. Es decir, no es a ver, agarramos este libro, digamos, ¿no? Lo importante para Bonhoeffer es pues la idea de hablar, no. Lo importante para Bonhoeffer es pues la idea de hablar de Dios en el centro de la vida. En los límites me parece mejor callar y dejarlo insoluble sin solución. O sea, por eso yo creo que es importante leer poesía, porque la poesía incluso te da esa entonación de voz para poder vivir el cuento que estás leyendo o la novela que estás leyendo. Y así los jóvenes se van a interesar, o sea, hacer los sonidos, ¿no? Y Peregrino está entrando por el Valle de la Destrucción. Hay a su izquierda y a su derecha llamas de fuego, pero él no flaquea, ¿no? Entonces empezar a mostrar, pues a vivir y a teatralizar, ¿no? Para que nuestros niños tengan ese amor a la literatura y esa sensibilidad. Bueno, eso diría para terminar, porque igual ya me van a volar la cabeza aquí. Sí, sí, bueno. Muchas gracias, Antonio. Gracias a todos por participar con nosotros. Y bueno, esta serie, este programa, esta línea que hemos creado se llama Caminemos por el texto y el contexto, ¿no? Entonces, gracias, querido Antonio. Bueno, Antonio va a estar con nosotros de aquí en adelante abordando justamente diferentes obras literarias. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao, muchas gracias por escucharme, tal vez esté cansado. Gracias, chao. Chao, chao. Bendiciones a todos. Gracias. Chao, querido Félix. Adiós, Noemí.